nombre es Amanda Jones. Nací el 19 de octubre de 1835 en East Bloomfield. Fui una poeta e inventora estadounidense, profesora y activista de los derechos de las mujeres. Fui conocida principalmente por la invención del método de un vacío para el envasado alimentario, en el que le llamaban el proceso Jones. Soy la hija de Henry Jones y Maria Almond Mott. Soy la cuarta de 2 hermanos. Yo salí de la escuela a la edad de 15 años, en la cual empecé a trabajar como profesora. Tiempo después me di a conocer como escritora de canciones de la Guerra Civil Americana y como poeta. Fui innovadora en el campo de la tecnología aplicada en la conservación de alimentos enlatados y en el uso de aceite como combustible. Como poeta publiqué varias colecciones de poemas, incluyendo a Ulai and Other Problems en 1861, Apart and Other Problems en 1882, Rubaiyat of Solomon and Other Problems en 1905 y Poems en 1954 a 1906. Y la obra más importante es el poema épico Ulai and Indian Legend Versions. Fui firme defensora de los derechos de la mujer y el del sufragio. En 1890 fundé el Chicago Women's Candy Present Company, que solo empleaba a mujeres. En un discurso que dirigí a mis empleadas dije que esta es una industria para mujeres. Ningún hombre votará en nuestras acciones, realizará nuestras transacciones, llevará nuestros libros, se pronunciará sobre los salarios de las mujeres, supervisará las fábricas. Demos a los hombres cualquier trabajo que sea adecuado, pero mantengamos al poder del gobierno. Esta es una escuela de formación empresarial para mujeres trabajadoras. Tú, como las demás, hay que cumplir una misión. Hay una misión en que se cumpla. Cuando mi empresa fracasó en 1893, dejé Chicago para ir a Junction City, Kansas, donde vivían 2 de mis hermanas. Luego de esto, seguí trabajando con 2 de mis inventos, obteniendo las patentes sobre el proceso de enlatado en 1803, 1505 y 1906. Otras patentes relacionadas con el quemador de aceite en 1904, 1912 y 1914. Seguí publicando ocasionalmente obras literarias como Rubaiyat Solomon and Other Problems en 1905. Tras la guerra hispano-estadounidense de la Marina de los Estados Unidos, comenzó a investigar la transición de los barcos de carbón de petróleo. En 1904 publicaron un informe de 489 páginas que detallaba ampliamente la comparación entre el carbón y el petróleo. Se me pidió que escribiera una revisión técnica del informe para Engineer, with which is incorporated Stream Engineering. Según su obituario, se me pagó generosamente por la contribución en 4 de sus artículos en 1904 y 1905. En 1910 publiqué mi autobiografía, A Fictive Autobiography, centrada en mi interés por el espiritismo. Al final de mi vida, me trasladé a Brooklyn, Nueva York, para dedicarme a los negocios, donde morí de gripe en 1914. Fui incluida en Woman is America en 1914 y 1915. Estoy enterrada en el cementerio Rice, Cleveland, Ohio, en la parcela de mi hermano William. Preguntarán qué invento me hizo popular a mí. Bueno, a finales del siglo XIX, en 1873, inventé uno de los métodos más eficaces para salvaguardar la calidad de los alimentos, que sería el envasado en vacío, una técnica que alarga la conservación y vida útil de las comidas, manteniendo intacta su calidad. Gracias al envasado en vacío podemos viajar por medio del mundo y llevar en perfecto estado el jamón, el lomo ibérico etcétera, para nuestros familiares y amigos. Que nos pidieron antes de ir a visitarles en el extranjero. Seguro que esta escena nos resulta un tanto familiar a todos. El día que no nos reparamos esta técnica, que conservemos la asumida, tendremos el envasado en vacío que puede duplicar y hasta triplicar la vida útil de algunos alimentos. El motivo no es otro que la eficacia y la seguridad de esta conservación alimentaria. El envasado al vacío alarga la vida de los alimentos frescos o elaborados, sin aditivos ni conservantes y sin prácticamente tratamiento, mediante la regulación de la atmósfera del envasado, o sea, la eliminación del aire y la refrigeración. Esta técnica de conservación aporta grandes beneficios, haciéndola imprescriptible. Podemos resumir en una de sus 6 ventajas.
tal como enumera fuertes. En primer lugar, la frescura y el sabor de los alimentos es más estable, ya que no hay pérdidas por la oxidación provocada, y el oxígeno es inexistente, y por lo que tanto la putrefacción de los alimentos es nula. Los tiempos de conservación de los alimentos son mayores. Los microorganismos no se desarrollan ante la ausencia de oxígeno. Almacenamiento en perfectas condiciones. Por lo posterior y último, las carnes y pescados mantienen una dureza y textura. Pese a los grandes beneficios de esta técnica que no nos proviene a todos los microorganismos del envasado en vacío, que proviene de la proliferación de microorganismos aerobios, lo que necesitan oxígeno para crecer y multiplicarse, como el ejemplo de la salmonella o salmonellosis o la Escherichia coli, E. coli. Pero otros microorganismos y viejos conocidos como la Listeria microzogenes o la Listeria o el Chloristobulbulum así que pueden crecer en condiciones por anaerosis, o sea, sin oxígeno, por lo que si estuvieran previamente en el alimento podrían multiplicarse dentro del envasado en vacío, y el crecimiento y multiplicación de la bacteria Clostridium en los alimentos envasados al vacío explica esto. Explica el citado portal oficial que podría prevenirse teniendo en cuenta algunos factores, entre otros: un tratamiento térmico de 90 grados centígrados durante 10 minutos o equivalente, o el pH de 5 o menos. Por otro lado, aunque es cierto, congelar los alimentos siempre alarga su vida útil, es importante tener en cuenta una serie de condiciones que es importante tener en cuenta, que en qué condiciones los ha comprado y en qué fecha es su caducidad, por lo que no es recomendable andar congelando productos con el objetivo de alargar su vida útil, pero la congelación va a alargar la vida, pero no mata microbios. Si los hubiera, lo mantiene en estado latente, y cuando se descongela el producto, si tiene contaminación microbiana, va a seguir manteniéndolo, por lo que para destruir un germen o una bacteria es mejor cocinar este producto con calor. Y recuerden, mi nombre es Amanda Jones.